Si nos regresamos 2 versículos antes de lo que acabamos de escuchar al inicio del Evangelio, es decir, ahí en el capítulo 6, verso 42, los judíos se preguntan respecto precisamente a la identidad de Jesús. Nosotros conocemos a su padre José, sabemos quiénes son sus padres. ¿Cómo anda diciendo que ha bajado del cielo? Veamos la cerrazón de la mente y en un plano meramente humano al contemplar a Jesús de Nazaret exclusivamente en su naturaleza humana. No han dado el salto al cual ha estado él llamando e invitando para aceptarlo como el Hijo de Dios, como el enviado del Padre, como el que ha existido en su condición divina desde toda la eternidad. No quieren aceptar que Él es la palabra eterna del Padre que se ha encarnado, es decir, que asumió nuestra naturaleza humana. Y por lo tanto, pues hay una resistencia, hay una cerrazón para aceptar que solamente a través de Cristo Jesús, el mundo, la humanidad, creyendo en Él, va a poder tener vida eterna, va a poder tener salvación. Cuando dice ahí tajantemente en Juan 6:48, yo soy el pan de la vida, hay un modo de vivir, entre comillas, natural. Respiramos, comemos, dormimos, trabajamos, descansamos, como lo ordinario que hace cualquier persona en este planeta, sea creyente o no creyente, ateo, incrédulo, gordo, flaco, prieto, güero, como quieran. Pero es, entre comillas, una vida natural. Existimos, respiramos, entre comillas, hacemos algo. Cuando Jesús afirma, yo soy el pan de la vida, ¿qué está diciendo? Yo vengo a aportarles a ustedes algo fundamental e imprescindible para su existencia. Es decir, si usted quiere encontrarle sentido, razón, fundamento, sustento, el por qué está en este mundo, si alguien dice, es que yo vine al mundo para comer, pues también los perros comen, y los gatos, y los pájaros, pero no somos eso. Es que yo vine al mundo para producir, pues medio mundo puede producir, hasta una máquina produce, pero no somos máquinas. Es que yo vine al mundo a divertirme, entonces todo mundo podemos disfrazarnos de payasos para divertirnos y divertir. ¿Cuál es la razón, la motivación más grande, el sentido, lo que le marca el rumbo, lo que le da ese impulso a la vida diaria, para que no caigamos como en una rutina, en una costumbre, en una obligación, en una especie de imposición? Dijo una vez un chavalillo, pues me trajeron al mundo que me mantengan. Oye, nomás qué mentalidad tan egoísta y tan pobre, ¿verdad? Pues ya vine al mundo, pues ya qué me queda, pues a hacerle la lucha. Vean nomás qué pesimismo, qué vacío existencial. Mientras no descubramos qué espera Dios de nosotros, cuál es la razón del por qué Dios nos llamó a la existencia, como hayan sido las razones, los motivos, las circunstancias, hay un propósito dentro del plan maravilloso de salvación de nuestro Padre Dios. Y mientras no lo encontremos, podríamos decir que vamos a andar rasguñando afectividades, falsos gustos, placeres, satisfacciones que nunca llenarán el sentido de la vida. El que tiene una bicicleta, al rato quiere una moto, y al rato quiere un carrito, y al rato quiere X, y nunca se sacia. El que alcanzó a sacar su carrerita, al rato sí, qué bueno, que se supere, no me opongo. Quiere la licenciatura, y al rato un posgrado de no sé qué, y al rato una maestría, al rato un doctorado, y al rato no se llena y se desquicia, no necesariamente, ¿verdad?
Pero si no está presente aquel que es el pan de la vida, es decir, el que nos nutre, el que nos alimenta, el que nos fortalece, el que le da vida realmente al ser humano, va a andar mendigando migajas en el mundo queriendo saciarse. Y cuántos, lamentablemente, aun cuando se digan católicos o cristianos, seguimos tras de las migajas. Es la forma fácil y cómoda de decirlo, pero algunos andamos tras del friego, ni siquiera migajas, sino friego, ya de sobras. Habrá quien quiera seguirse alimentando, haciendo una comparación, en vez de alimento nutritivo, que realmente beneficie íntegramente al cuerpo, andamos tras de las papitas, las palomitas, la coquita, los chilitos, y ¿a poco no es cierto? Y se antojan. A todo mundo nos puede antojar, pero tiene una consecuencia. Y va a repercutir, y nos va a desnutrir. Oiga, pero si todos los días se come una hamburguesa, y al otro día también, y al otro, y al otro, y al otro, y al rato no se lo va a acabar con el colesterol, que la presión alta, que si el azúcar, y que consecuencias. Vea cuál es el alimento que está metiendo a su alma, a su mente, a su corazón, a su espíritu, y se va a dar cuenta si está fortalecido espiritualmente y si está capacitado para hacer frente a enfermedades del alma o del espíritu que lo pueden hacer caer también en un letargo, en un vacío espiritual. Cuando Jesús se presenta, yo soy el pan de la vida, nos está diciendo, me necesitas. No soy opción de entre tantas, soy fundamental, soy imprescindible. Así como necesitas respirar, necesitas el oxígeno, así me necesitas en tu vida. ¿Y qué le decimos a Jesús? Ah, qué bien, qué bueno que lo digas, pero ahorita no me interesas, no tengo tiempo para ti. Ando buscando todavía papitas, palomitas, chicharroncitos, cueritos. Sígale por ahí a ver dónde queda al final de su vida. Y luego nos brincamos al capítulo mismo 6, versículo 51, hacia donde cierra el Evangelio. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Así a quemarropa. Y literalmente, ese que me coma tendrá vida eterna. El pan que yo les voy a dar, y aquí aparece una palabrita clave que es lumbre para los protestantes. El pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Ahí entra el misterio ya inminente, obvio, de la Eucaristía. El verbo original, tragein, es triturar, masticar, tragar, asumir. Haz tuya la vida de Cristo. Deja que Cristo venga a cristificarte, asumiendo las actitudes, el pensar de Jesús, que cómo cuesta, ¿verdad? Una vida eucarística va reflejando Eucaristía en la vida diaria. Una vida de oración va reflejando la oración en la vida diaria, para que el que coma viva eternamente, dirá. El pan que yo le doy es mi carne para que el mundo tenga vida. Y es aquí donación de su ser, de su vida, renuncia así por dar vida a otros. Por eso grandes oraciones que aparecen desde la antigüedad ponen a Jesús, y en iconoclastas también, más que iconoclastas, en imágenes, un pelícano, hermoso pelícano, un pelícano que se está rasgando su pecho, su cuero cabelludo, su cuerpo, para dar vida a sus pelícanos chiquitos que no tienen cómo alimentarse. Cuando van a catedral, ahí lo han recordado, yo creo, los llegaron a ver, entre las figuras que estaban en las como barreritas en el atrio, ahí estaban unos pelícanos. A Jesús se le ha llamado ese hermoso pelícano,
que se desgarra para dar vida. De su sangre, de su cuero, viven los demás. Cuando entendamos nuestra vida espiritual, que desde Cristo hay esa vida auténtica, entenderemos por qué nos dice, soy el pan de la vida. Y en esa medida también nosotros tendremos más compromiso y más responsabilidad, pues de lo que significa ser su discípulo, ¿verdad? Termino por último viendo la valentía, la firmeza, la docilidad al Espíritu Santo de Felipe, que le impulsa a ir con aquel funcionario etíope, ¿verdad? Tiene la dicha de haber ido a Jerusalén, regresa, lleva en sus manos un texto del profeta Isaías, capítulo 53, versos 7 y 8. Como cordero llevado al matadero, que no bramó ante el esquilador, ante las injusticias, etcétera. ¿De quién habla cuando se empareja ahí Felipe? ¿Quién es? ¿El profeta o otra persona? Aquí retomamos aquella cita, precisamente lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Ninguna profecía del Antiguo Testamento, de las Escrituras, perdón, son de libre interpretación. Hombres elegidos por Dios fueron inspirados para plasmar aquello. Y en la segunda misma carta de Pedro, capítulo 3, verso 16, nos va a decir que ninguna escritura, bueno, que toda la escritura de alguna manera tendrá que interpretarse adecuadamente, porque hay quienes torcidamente seducen para caminos equivocados. Y aquí se nos da una lección que no por ir a un texto sagrado, a mí me lo dijo una vez un testigo de Jehová, es que a mí me inspira el Espíritu Santo y sé lo que está interpretando, pues ahí están las consecuencias de tanta secta y iglesia pseudocristiana. Y ahí viene la respuesta inmediatamente, ¿verdad? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? O sea, si hay quienes dentro de la iglesia tienen la autoridad de transmitir la auténtica enseñanza. Y empieza a predicarle a Jesús, ¿verdad? ¿Qué suscita eso? Conversión más fuerte. El deseo del bautizo, de insertarse al misterio de Dios. Había sido ya mandato de Jesús, recuerden, unas citas muy conocidas, Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, etc. Se insertan a esta vida de la gracia, la vida de la comunión con Dios, por este acto de fe a través del signo sacramental. En Marcos capítulo 16, verso 15 y 16 va a decir también, ¿verdad? Yo los envío, vayan y prediquen a toda criatura. En el verso 16, capítulo 16, el que crea y se bautice, ese se salvará. Aquel hombre entra en el camino de la salvación por el bautismo, por su inserción a la vida de Cristo, por su fe. ¿Qué le pedimos al Señor? Pues valorar cada día más el sentido de nuestro bautismo. Dice la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 27, que por el bautismo fuimos revestidos de Cristo, llamados a reproducir esa vida de Cristo Jesús. En el verso 28 va a decir, le pertenecemos a Cristo, y la vida de un cristiano, de un discípulo de Jesús, es de alguien que le pertenece a Él. No alguien que lleva la vida a la deriva o a la y se va, sino desde Cristo Jesús. Así entenderemos pues toda esta riqueza de lo que significa que Jesús es el pan de la vida. Señor, que nunca nos faltes, diremos como aquella ocasión también, dijeron otros, danos siempre de ese pan. O sea, quédate con nosotros, ven a habitar en nuestras vidas, te necesitamos.